Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Oficios y Profesiones, una nueva temporada para compartir todas las actividades, el trabajo del tresarroyense, oficios, profesiones, emprendimientos y mucho más. Los espera una hora de programa. Quiero que me acompañen. Recuerden que estamos también en las redes sociales, Facebook, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Pero ahora, sin tanto preámbulo, vamos a recorrer el programa del día de hoy. Y si hablamos de una profesión necesaria en esta sociedad, es la enfermería. Por eso el día de hoy conversamos con Valentina. Estamos de esta manera con una profesional de la salud, una enfermera, que nos va a contar un poco varios puntos a tener en cuenta. ¿Qué es lo que hace una enfermera? A ver, ¿a qué se dedica? ¿Y cuándo comenzó ella? ¿Cómo estás, Valentina? Un gusto, un placer. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Vale, a ver, ¿cuándo empezaste con esta profesión, digo? ¿Y por qué ejercer la enfermería? Bueno, yo decido empezar en la enfermería por un referente al cual quiero mucho, que es mi hermana Viviana. ¿Sí? Ella me empujó, como quien dice, me animó a estudiar. Yo ya tenía 2 hijos cuando empecé a estudiar. Yo trabajaba en ese entonces de limpieza en la casa de una señora que la voy a nombrar porque la aprecio muchísimo. Falleció, Estela Buzo de Rolando. Ella era maestra de matemática financiera y profesora de italiano. Trabajaba en el colegio industrial, su marido era el director del colegio industrial y vivían ahí en el colegio industrial. Yo empiezo a trabajar ahí, cuando Viviana comienza sus actividades en el hospital, yo empiezo a trabajar ahí en la casa de Estela. Y Estela tenía su alma de maestra, de enseñar, y bueno, tuvo la desgracia de enfermar, ¿sí? Entonces ya no era solamente una limpieza, de ir a lavar un piso o acomodar una sala, sino era también a colaborarle y acompañarla en ese proceso de enfermedad. Y bueno, un día surgió, es muy cómico, porque ella tenía divertículos, entonces tenía que hacerse un enema. Y me pidió que lo hiciera. Yo le digo, Estela, yo no sé hacer un enema. Claro. O sea, nunca, jamás hice un enema. O sea, no, yo me dedico a limpiar, a lavar pisos. Claro. Mira, dice, vos sos una persona muy inteligente. Dice, y yo soy maestra y a mí lo que me gusta es enseñar. Así que vamos a leer las instrucciones. Ella no quería llamar a una enfermera, pero yo tampoco quería hacerlo. O sea, era como estábamos ahí, ¿viste? Y bueno, sí, me leyó las instrucciones. Ella no quería que nadie más la atendiera. Así que bueno, me leyó las instrucciones y entre ella que me enseñaba y yo que puse un poquito, llevamos a la práctica. Yo en ese entonces yo estaba estudiando trabajo social, o sea, nada que ver una cosa con la otra. O sea, si bien trabajamos en lo social de alguna manera. En lo social de alguna forma, pero bueno, era distinto. Y bueno, después ella falleció y había que hacer algo, aparte de seguir trabajando, ¿no? Y bueno, se abre la carrera de enfermería en Cresta y empecé a estudiar. Yo digo qué enriquecedor, digo, y qué punto de inflexión fue eso de trabajar con ella, que te dio el puntapié de alguna manera y te dijo, este es el camino que vas a seguir. Sí, se me llena el alma o sea, me angustio porque la verdad que una señora que aprecié muchísimo, quise muchísimo. Sus últimos días lo pasó cerca mío, yo estuve con todo en ella y bueno, nada. ¿Te marcó? Me marcó un montón, sí. Y te digo, por supuesto, la enseñanza de poder estudiar, sí, algo que... De animarse a hacer cosas que uno a veces, viste, dice, yo esto no me veo haciéndolo. Y sin embargo, ¿cuántos años hace ya de esto? Y aproximadamente, bueno, yo tengo 39 años... Y hace 7, 9, 10 años bien, aproximadamente. Hace bastante. Sí. ¿Por qué te pregunto esto? Digo, porque la enfermera hace muchas cosas. Sí. No es solamente extraer sangre, dar una inyección, sino que se dedica a múltiples tareas que
el enema que vos hablabas recién, que no nos gusta demasiado seguramente. Es una práctica que no gusta, ¿no? Y no es una práctica cómoda ni para el paciente ni para el que lo ejerce, pero bueno, hay una necesidad y esa necesidad tiene que ser suplida. Tal cual, ¿sí? tal cual. Entonces, Bueno, nada, uno lo hace desde el respeto y cual. también desde la ayuda al otro, ¿sí? Por eso decía yo que hay tantas actividades que realiza, algunas más visibles que otras. A mí me gustaría ir tocando algunos temas. Sí. Por ejemplo, la extracción de sangre. Sí. ¿Qué elementos se utilizan para extraer sangre? ¿Qué son necesarias? Seguramente el que está del otro lado dice, bueno, pero yo ya he ido a sacarme sangre a los laboratorios, me ponen una gomita acá, me sacan determinada cantidad de sangre. Bueno, ¿cómo es esa modalidad? ¿Y cómo haces vos para tranquilizar al paciente de alguna manera, que está nervioso, que llega y que le tiene miedo a las agujas, porque Sí, es así? Sí, es verdad. Bueno, el extraccionista lo que hace básicamente, como su palabra lo dice, es la extracción de sangre, ¿sí? Y una vez que realiza la extracción de sangre, lo que hace es que esa extracción llegue en condiciones óptimas para poder ser analizadas al laboratorio, ¿sí? Bien. Perfecto. Nosotros lo que tenemos en cuenta, los extraccionistas, cuando estamos en contacto con la persona, primero que a la persona, para nosotros no es un número, sino es, por ejemplo, por decir algo, Juan Pérez, es una persona que tiene nombre y apellido, tiene una identidad, ¿sí? Lo primero que hacemos es tratar de empatizar con la persona, ¿sí? Explicarle la práctica, cómo va a suceder, qué es lo que puede llegar a pasar o no, ¿sí? Y si nos manifiesta algún tipo de miedo o de pánico que puede suceder, o sea, tratamos de transmitir una tranquilidad, ¿sí? Una seguridad, ¿sí? ¿A qué le tienen más miedo, generalmente? No, al pinchazo, pero bueno, a ver, no es algo que, no es una práctica dolorosa, pero bueno, sí hay que entender al que tiene miedo. El que tiene miedo, y el miedo paraliza, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es explicarle qué es lo que va a suceder y transmitir una confianza, una tranquilidad, quédate tranquilo, va a estar todo bien, esto es un segundito, es una molestia. Si le molesta por ahí mirar o le da cosa mirar, le decimos que mire para otro lado. Si no quiere estar solo, lo dejamos de entrar acompañado, ¿sí? Entonces es lograr un ámbito de confianza para que la persona se sienta segura con la práctica. ¿Qué pasa cuando no se encuentra esa vena? ¿Y cuál es la vena que permite que ustedes puedan extraernos esa sangre? Hay una vena por excelencia que es la del pliegue del brazo, ¿sí? Que es la que siempre se utiliza, o sea, por excelencia para la extracción de sangre. Pero bueno, tenemos alternativas y en esa no se puede. Primero que tenemos dos brazos, ¿sí? Claro, entonces tenemos dos venas, pero se prueba, ¿sí? Lo que nosotros tenemos en cuenta como profesionales de la salud es que puede pasar que uno no pueda sacar, ¿sí? Sangre, que no pueda obtener la muestra de sangre. Tampoco me voy a encarnizar con tu brazo y te lo voy a pinchar 5, 6, 7 veces, que para vos se vuelva una tortura, claro, ¿sí? Tal cual. Entonces, puede pasar. Lo bueno de esto es darse cuenta, bueno, hoy, qué sé yo, hoy no es mi día. Claro. Entonces llamo a un compañero, a un colega, claro. Vení, mirá, ayúdame, claro. Y corremos un paso al costado y esa persona se va bien, la práctica se lleva a cabo y no pasó nada. No somos más ni menos enfermeros, ni más ni menos profesionales, porque una práctica no se pueda llevar a cabo. Al contrario, somos grandes y nos damos cuenta y nos corremos de ese lugar, que es el ego a veces, decir, no, esto lo hago yo y lo tengo que hacer yo, no. ¿Sí? Hoy no puedo yo, podés vos. ¿Qué es esa gomita? ¿Para qué sirve esa gomita? Bueno, la gomita es el lazo que nosotros colocamos para poder lograr la concentración de sangre en las venas, ¿sí? Para poder tener un flujo de sangre adecuado para poder realizar la extracción. ¿Y qué cantidad de sangre generalmente? Depende de la analítica, sí, depende del estudio que pida el médico, es la cantidad de sangre que se saca, sí. Bien. Por lo general, para un hemograma, un coagulograma, un hepatograma, se sacan una jeringa de 10 y de ahí se divide según las analíticas que tenga el paciente. Sí. Yo digo que qué importante que es la higiene en todo esto, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, todo esterilizado. Sí, si por supuesto, las jeringas son estériles, las agujas son estériles, ¿sí? No así las manoplas, usamos los guantes, no son estériles, ¿sí? Claro, son manoplas, pero sí las utilizamos.
Todo depende del laboratorio, porque, o sea, el material, el insumo para trabajar lo provee el laboratorio, la empresa donde uno trabaje, claro, ¿sí? Claro. Y a veces hay y a veces no hay. Exactamente. Entonces, optimizar el uso del recurso también es parte de nuestro trabajo, ¿sí? De no derrochar. Hablamos de la extracción de sangre. ¿Cuál es tu fuerte en enfermería? Bueno, en enfermería lo que yo me dedico es lo que es internación domiciliaria, ¿sí? Explícale al que está del otro lado qué es eso. Bueno, la internación domiciliaria yo comencé cuando estaba en segundo año de enfermería, que empecé a trabajar con un jefe, Eduardo Cases, que también es otro referente, al que aprecio muchísimo, y que en ese entonces era jefe de quirófano en el hospital. Yo comencé a trabajar ahí con él en internación domiciliaria. Lo que hacía era hacer una práctica en un domicilio. Una toma de presión, un baño, una higiene y confort, una curación. Y bueno, todo tomó mucha fuerza con la pandemia, ¿sí? La internación domiciliaria cuando empezó a estar colapsado el hospital, la clínica, exactamente. Entonces, bueno, la internación tomó fuerza. Y bueno, yo estuve... Mientras el primer año de pandemia estuve trabajando acá en Tres Arroyos, después en el segundo año me fui a Tandil, estuve trabajando en el Hospital Ramón Santa Marina de Tandil, estuve trabajando en lo que es la parte de guardia, nos tocó hacer de todo, ¿sí? Porque en pandemia nos tocó hacer de todo, desde que, o sea, nosotros éramos una guardia donde estábamos 5 enfermeros en piso, ¿sí? Y teníamos lo que era internación, de personas que, o sea, por ahí pasan, están 24 horas en observación, y el que va por una consulta esporádica que va, claro, se atiende y se va, ¿sí? Nos pasó que también se colapsó, claro, nos pusieron 5 camas de terapia, porque la terapia estaba llena, claro, UCRI, lo que fue la crisis lleno, sanitaria. Exactamente, y de buenas a primeras vino nuestro jefe y nos dijo, bueno, listo, acá hay camas de terapia, ustedes ahora son enfermeros, no solo de guardia, sino también de terapia. Y aprender un montón de cosas más, porque, o sea, si bien nosotros en enfermería nos formamos para todo eso, cada uno tiene su especialidad, claro, ¿no? La enfermera de maternidad es de maternidad, claro, la enfermera de neo es de neo, la enfermera de clínica es de clínica. Claro, porque la práctica hace también, exactamente, ¿no? Cada uno mejor tiene, pero bueno, ahí nos tocó hacer de todo. Claro. Entonces, en el domicilio, eso en el domicilio, o sea, el que tiene una base en una institución, en el domicilio dibuja, es la realidad. Claro. Bueno, mi mamá se enferma de COVID y la verdad que a mí eso me dio mucho miedo, muchísimo miedo, y bueno, decidí renunciar al hospital, hablé con mis jefes, les expliqué la situación, que lo entendieron perfectamente y me dejaron las puertas abiertas para cuando quisiera volver. Me vine de vuelta a Tres Arroyos y con mucho miedo, porque yo ya había renunciado al hospital de acá, con mucho miedo, pues yo digo, ¿y ahora qué hago? Porque o sea, tenemos un solo hospital, hay un solo policlínico, una sola clínica, y yo digo, ¿dónde voy a trabajar? ¿Qué hago? Y bueno, me pasó que de tener un paciente, un solo paciente, porque empecé con los contactos que tenía antes, mirá, estoy acá, necesito trabajar, me pasó de tener un paciente a tener 20, a decir no podía tomar más pacientes. No tenía ya espacio en mi día para poder atender más gente. Y bueno, seguí haciendo eso, que es lo que es la internación domiciliaria. Y bueno, después me empecé a alargar, como quien dice, por mi cuenta solo, no depender de un tercero. Y ahora, bueno, lo que tengo es una internación de 24/7, donde hemos formado un equipo de trabajo con enfermeros, acompañantes y auxiliares, y damos una atención de 24 horas de cuidado. ¿Qué es lo más frecuente, digo, en estas intervenciones? Digo, las curaciones. Y hacemos de todo, o sea, la internación domiciliaria implica no solamente el cuidado del paciente, integral del paciente, sino también el acompañamiento de la familia. Entonces nosotros hacemos de todo. En mi caso, por ejemplo, el paciente es un paciente con traqueotomía, botón gástrico, ¿sí? Con un síndrome. Y bueno, nosotros lo que hacemos es atender las 24 horas a esa persona, porque esa persona, para todas sus actividades de la vida diaria necesita de un acompañante, ¿sí? Un seguimiento. Un enfermero, un seguimiento, ¿sí? Entonces se acompaña en las terapias, o sea, se acompaña en las recreaciones, se acompaña en el día a día, en la vida diaria, en las actividades que todos hacemos tan naturalmente. Hay personas que no las pueden hacer solas. Entonces ahí estamos nosotros para apoyar y ayudar. Cuando hablamos de inyecciones, ¿qué le pasa al paciente que tiene tanto miedo a las inyecciones? Sí, hay gente que le tiene miedo a las inyecciones, como hablábamos con el tema de la extracción de sangre. Exacto. Le tiene miedo a la aguja y bueno, lo mismo, o sea,
Es calmar un poco al paciente. Es calmar la ansiedad, o sea, bien, sí, ¿viste? Bien. Explicarle qué es lo que va a suceder. Cuando la gente sabe lo que va a suceder, la gente ya relajó. Se relajó un poco, sí. No sé si en tu totalidad, no siempre se dan todos iguales, pero bueno, uno relaja. Si yo te digo a vos que te voy a hacer una práctica de la cual vos no sabés qué es lo que puede llegar a pasar, lógicamente que vas a estar con ansiedad, con miedo, con pánico, ¿sí? A lo desconocido, a la incertidumbre, que es lo que nos pasa a todos. Sí, pero si yo te cuento qué es lo que va a pasar, cómo va a suceder, cómo te vas a sentir, cómo te voy a cuidar, ¿sí? Cómo te voy a resguardar, cómo voy a cuidar tu intimidad, es otra cosa, ¿sí? ¿Qué es lo más difícil o lo más feo, lo que menos te gusta hacer de esta profesión? Porque convengamos que en todas las profesiones tenemos algo que nos gusta mucho, que la verdad que le ponemos todo, y lo que no nos gusta, bueno, lo hacemos igual porque es nuestra profesión. Qué sé yo creo que en mi caso particular, no puedo hablar por todos los colegas porque como todos es personal, exactamente. Lo más difícil de esta profesión no es ninguna práctica, ¿sí? En realidad, el que no le gusta ser enfermero no puede ser enfermero, ¿sí? Es algo, es de cajón, ¿sí? A mí lo que más por ahí me pone mal esta situación a veces cuando uno se encariña con la gente, ¿sí? Porque uno, por más que nos expliquen en los libros que uno se tiene que correr de ciertos lugares y que uno no tiene que involucrar los sentimientos ni las emociones, uno quiere a la gente. A mí, personalmente, yo soy de encariñarme con la gente, y más cuando vos pasás días a días, horas tras horas, ¿sí? Pasan fiestas, pasan cumpleaños, y pasan, y después cuando, por ejemplo, esa persona no está porque Dios decide que lo acompañe o porque las circunstancias cambiaron y entonces vos ya no estás en ese lugar y hay otro personal y vos ya toca estar ahí y a uno le duele. A mí es lo que más por ahí me disgusta, el decir, bueno, ya no voy a estar más acá, ya no voy a ser yo la que está acá, ni la que va a cuidar, ni nada. Y eso sí, eso es feo. ¿Qué te ha dejado la profesión hasta el día de hoy? Mucha experiencia, sí. Saber que uno da todo y que a veces el pago no es el mismo. A veces hay cosas que hay gente que te agradece muchísimo, como hay gente que es muy ingrata. Pero bueno, es la vida. La sociedad también. Es la vida. Así. Exactamente, es la vida y a veces nos tocamos con gente que vive agradecida y no sabe cómo agradecerte y no sabe qué hacer para demostrarte todo su contento y hay otra gente que no. Pero bueno, es la vida y estamos preparados para tratar con todo tipo de gente y bueno, a veces nos duele más, a veces nos duele menos y bueno, y a veces la dejamos pasar. Las curaciones son difíciles, son complejas, ¿qué se utiliza? Bueno, lo que se utiliza para las curaciones, siempre la curación la ordena el médico, ¿verdad? Y bueno, no todos los médicos curan de la misma forma, ¿sí? Pero bueno, por lo general es gasa, solución fisiológica, Pervinos, ¿sí? Lógicamente, según la curación, guantes estériles o no, sino manoplas, ¿sí? Todo depende también de la lesión y del grado. Claro, no es lo mismo, tratar una quemadura que una operación, un postoperatorio, ¿no? Exactamente, no es lo mismo, sí. Claro. Y el médico ya deja indicado y deja plasmado cómo quiere que eso se suceda. Claro. Valentina, la verdad que hay muchos temas para tratar en enfermería y siempre da gusto y placer conocer un poco ese detrás de escena que muchas veces no lo vemos, ¿no? Y el trabajo y el rol que han cumplido en pandemia, que vos bien lo señalaste hace un ratito. Así que solo palabras de agradecimiento, que sigas trabajando con ese entusiasmo, con esa alegría y con esa pasión, porque eso también es una responsabilidad, la salud del paciente, el del otro, ¿no? Y sí, o sea, estamos preparados para cuidar y si no podemos cuidar, o sea, nos tenemos que correr. Y yo la verdad que, o sea, en mi trabajo entrego todo, ¿sí? Le entrego todo lo que puedo y todo lo que soy. Gracias. No, gracias a vos, Patricia.